Bien, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el conjunto de webinars del Observatorio Jurídico. Hoy vamos a dar inicio al webinar titulado El teletrabajo frente a la pandemia COVID-19, a cargo de nuestro expositor Carlos Germán Busch Vargas. Él es asesor legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, especialista en Derecho Laboral, Canónico y Eclesiástico. Adelante, Carlos. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Un placer estar aquí tocando justamente esta temática referida al teletrabajo frente a la pandemia, ¿no?, del coronavirus, el COVID-19 acá en Bolivia. Y esto justamente a raíz también de la temática que se ha implementado por el gobierno nacional, ¿no es cierto?, en relación al decreto supremo 4218, que ha sido promulgado el 14 de abril pasado, y la implementación a través de lo que es la reglamentación del teletrabajo, ¿no?, que se ha dado justamente por la resolución ministerial 220/2020, que ha salido el 24 de abril pasado y que ha sido justamente publicitada por el mismo Ministerio de Trabajo el día de ayer. Entonces, en ese sentido, es importante que toquemos justamente esta temática que en realidad es nueva para el país, ¿no es cierto?, porque no estaba consignada en la normativa laboral justamente que está vigente, pero es aplicada por el derecho concordatario y a través de lo que son justamente diferentes organismos internacionales que han incidido justamente en esta temática. Entonces, para continuar, me voy a permitir justamente compartirles pantalla, ¿no?, a efecto de que vayamos con la presentación y comencemos con la temática a abordar, ¿no? Bueno, primeramente hay que señalar que a raíz del nuevo virus denominado COVID-19, como una enfermedad respiratoria infecciosa causada por el coronavirus con brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019, actualmente este virus ha sido declarado como una pandemia, ¿no?, que afecta a muchos países de todo el mundo, incluido nuestro país. De acuerdo a lo mencionado, entonces, debido a la caída en el precio de los hidrocarburos en el mercado internacional, el impacto que genera la pandemia del COVID-19, se tiene que la economía boliviana va a sufrir o está sufriendo una contracción de un 3.4% para este 2020, ¿no? Ello según justamente el informe de la economía en los tiempos del COVID-19 del Banco Mundial. En todo caso, con la caída de la economía boliviana, va a aumentar el nivel de pobreza y la desigualdad, y es claro que esto también va a afectar al normal desarrollo de actividades y la consecuente continuidad en el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades dentro de lo que es el ámbito sociolaboral, por lo que nuestro gobierno ahora se encuentra adoptando ciertas medidas entre las cuales está inmerso el sector laboral, ¿no? En ese sentido, si hablamos de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, conforme lo establecido a través de la promulgación de ciertas leyes y decretos, comenzando por el Decreto Supremo 4179 del 12 de marzo del presente, se ha determinado la aplicación de diferentes medidas laborales preventivas y medidas de acción para evitar la propagación y el contagio, ¿no? Y en el ámbito laboral propiamente, ¿no?, están, por ejemplo, las jornadas laborales excepcionales, que implican reducción de horario de trabajo, las licencias especiales para enfermos de base o inclusive licencias para adultos que son mayores de 60 años, personas que están en situación de embarazo, en etapa de gestación, y además padres de familia que tienen niños menores de 5 años, ¿no?, entre otras, con la consecuente declaratoria de emergencia sanitaria nacional y la cuarentena total en todo el territorio nacional. Entonces, con la suspensión total de actividades del sector público y privado, a partir de las 0 horas del 26 de marzo hasta el 15 de abril del 2020, esto inicialmente, porque se amplió esto hasta el 30 de abril, según el Decreto Supremo 4214, y una situación posterior justamente ha determinado la reforma y la ampliación desde el 1 hasta el 31 de mayo de los corrientes, estableciendo efectivamente ciertos cambios con la aplicación de una cuarentena condicionada y dinámica en base a las condiciones de riesgo, ya sean alto, medio o moderado,
determinadas por la correspondiente cartera de salud, que es el Ministerio de Salud y Deportes. Se tiene que evaluar, lógicamente, la situación en cada departamento y en cada región a partir del 10 de mayo. Ello según el Decreto Supremo 4229 del 29 de abril pasado, ¿no? Ahora bien, respecto a las relaciones obrero-patronales entre empleadores y trabajadores asalariados, existe evidentemente una seria afectación en la continuidad en el pago de salarios, así como otras obligaciones y responsabilidades que son derivadas de esta relación de dependencia y subordinación, debiendo en consecuencia buscar salidas alternativas, como ser la implementación de buenas prácticas laborales aplicables en el marco de la legalidad siempre, ¿no? Entre las cuales encontramos el teletrabajo, que también es denominado, ¿no?, trabajo remoto o trabajo a distancia. Si vamos a ver lo que es y lo que implica el teletrabajo, perdón, acá debemos hacer un paréntesis señalando que con la aplicación e implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que son las TIC, tanto instituciones como personas individuales, nos encontramos hoy experimentando grandes cambios y retos dentro del ámbito laboral y más propiamente cuando se habla de relaciones emergentes del trabajo, suponiendo la adecuación de nuevos entornos en el trabajo. De acuerdo a lo mencionado, con la consecuente suspensión de actividades laborales de manera presencial en una oficina o en un domicilio fijo, que además lo fija el empleador, nos encontramos ante una situación que netamente es de fuerza mayor o de caso fortuito, es inevitable, es ajena al ente empleador, es actual, es sobreviniente y que implica además un impedimento absoluto para el normal o la normal continuidad del trabajo. Por lo que mundialmente el trabajo se ha identificado como un instrumento, ¿no?, que impulsa de una manera más adecuada la productividad del trabajo, que sistematiza en todo caso el uso de las TIC con el concepto de una flexibilidad dentro de la fuente laboral o lugar de trabajo, ¿no? Esto implica una movilidad reducida del personal dependiente y también como un mecanismo de prevención frente a situaciones en las cuales nos vemos en un cierto riesgo de aislamiento por el desconocimiento del uso de estas TICs, ¿no?, o la falta de uso de estas TICs, de manera tal que esto nos introduce a el uso en realidad de lo que son las TICs, nos introducen a una inclusión social del manejo de las herramientas tecnológicas, ¿no? En virtud de lo indicado, en todo caso, se tiene que la tecnología nos aporta la fácil posibilidad de trabajar en cualquier punto del mundo, sin tener que estar físicamente una persona al lado de otras personas para mantener, llámese, una reunión o para presentar un determinado proyecto, ¿no?, entre otros. Por ende, se tiene acceso a las adecuadas herramientas tecnológicas y podemos ser mucho más eficaces, mucho más productivos y además se puede dar un trabajo mucho más rentable, ¿no?, que esto es lo que significa un trabajo más flexible. En cuanto a lo que implica la legislación nacional, en el caso de nuestro país, si bien nuestra legislación dada a través de la Ley General de Trabajo, fue promulgada a través de decreto ley de 24 de mayo de 1939 y que fue elevada al rango de ley el 8 de diciembre del año 1942, en su contenido no contempló la figura del teletrabajo, ¿no?, o trabajo a distancia, como una de sus formas o modalidades. E inclusive aquí tenemos que adentrarnos a lo que establece el mismo reglamento a la Ley General de Trabajo, ¿no?, el decreto reglamentario a través del Decreto Supremo número 224 de 23 de agosto del año 1943, que a partir de su artículo cuarto nos indica que no se consideran empleados los que prestan sus servicios desde sus domicilios u oficinas sin concurrir cotidianamente a los del patrón. Entonces, si hacemos una contextualización de este contenido, la falta de concurrencia de esta modalidad de trabajo aplicada, porque además hablamos de otra época donde inclusive se tenía un régimen laboral de inestabilidad total respecto al ahora régimen de estabilidad absoluta y rígida aplicable desde la promulgación del Decreto Supremo 28699 del 1 de mayo del 2006 y más propiamente con el marco constitucional consagrado a través de la norma fundamental del 7 de febrero del 2009,
tienen que interpretarse y aplicarse las normas laborales bajo los principios de protección de los trabajadores en sus tres vertientes, que son el indubio operario, la condición más beneficiosa y la norma más favorable, además de los derechos aplicables de irrenunciabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Entonces, en el caso de lo que implica el teletrabajo, se toman en consideración ante la falta y ausencia de normativa propia, ¿no? Como referencia, normas concordantes, es decir, se introduce al derecho concordatario. Y esto en relación al ámbito laboral. Aplicable además en otros países, principalmente donde justamente se encuentra la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, como ente regulador en ese sentido, como además productor de ciertas normas. Entonces, se ha visto en los últimos años la necesidad de permitirse trabajar desde un lugar diferente a la oficina, es decir, un lugar alejado de la oficina principal o de las instalaciones de producción, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, a través del uso del Internet y por ende, ¿no? Ingresando también a un tema que está inmerso a la globalización. En virtud de lo mencionado, entonces, el teletrabajo viene a constituirse como una forma de trabajo que se realiza desde una ubicación alejada de una oficina principal o de las instalaciones de producción, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que están en esa oficina. Y como la nueva tecnología hace posible esta separación, facilitando la comunicación y el trabajo, siendo en todo caso pensado principalmente para personas que están en estado o situación de vulnerabilidad, como son mujeres embarazadas o que están en etapa de gestación, personas con discapacidad, ¿no es cierto?, o con alguna enfermedad que sea contagiosa o de gravedad, entre otras. Entonces, el teletrabajo viene a ser la forma de organizar y realizar el trabajo a distancia mediante la utilización de las TIC en el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos que son ajenos al empleador. Esto conforme inclusive una definición dada por la misma Declaración de Lineamientos y Compromisos en materia de teletrabajo, firmada en Buenos Aires el 2010, ¿no? Por Buenos Aires, Argentina, hay que decirlo, es uno de los pioneros a nivel de Latinoamérica en cuanto a lo que es el teletrabajo. En relación entonces a lo mencionado precedentemente, vemos que en los últimos años diferentes instituciones públicas en nuestro país, con el fin de modernizarse, con el fin de fomentar las relaciones tecnológicas públicas como privadas, como son la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, que es la GETIC, o el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, el Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación, la CETIC-EPB, por ejemplo, entre otros. Dentro de esta nueva perspectiva, han buscado modernizar también las relaciones de los servidores públicos, como también alcanzar a las relaciones laborales en el territorio nacional. Es decir, en el primer caso hablamos de relaciones que están sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 1178 y de la Ley 2027, que es la ley del estatuto, o el estatuto, perdón, del funcionario público, esto para el sector público, y propiamente la Ley General de Trabajo para el sector privado, ¿no? Entonces, tomando en cuenta lo señalado, acá hay que señalar efectivamente que el parágrafo 2 del artículo 103 de la norma fundamental de la Constitución ya nos señala que el Estado asume como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación, ¿no?, de nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces, en virtud de ello, justamente y en sujeción a este mandato constitucional, viendo la problemática, ¿no?, sucinta a raíz de la pandemia por el COVID-19, nuestro gobierno, a través del Decreto Supremo 4218 del 14 de abril del 2020, y además a través del reglamento, perdón, de implementación del teletrabajo, aprobado a través de resolución ministerial 220 del 24 de abril, regula e implementa el teletrabajo en Bolivia, ¿no? Es decir, que además están derogando a través de la normativa propia el artículo 4 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, que ya nos indicaba justamente la prohibición, ¿no es cierto?, de realizar
funciones o actividades o de desempeñar un trabajo fuera de las oficinas del empleador, es decir, fuera del lugar de trabajo. Se deroga esta normativa y se aplica justamente el teletrabajo como una modalidad además especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en los sectores público y privado, siendo permitida esta modalidad únicamente en los sectores, efectivamente, donde las actividades específicas así lo permitan, y siempre que no afecte a otras áreas o a los demás servicios que presta una determinada empresa o entidad pública, ¿no? Esto con la excepcionalidad, es decir, que no aplica al sector de las Fuerzas Armadas de la Nación y por ende a la Policía Boliviana. Entonces, para efecto de las relaciones laborales sujetas a la Ley General de Trabajo y a las normativas inherentes, el contrato de trabajo tiene que establecer necesariamente la aplicación del teletrabajo, ya sea aplicable de forma permanente o de forma temporal o en su defecto. De no establecerse esta modalidad en el contrato previamente suscrito, ¿no? Debe suscribirse una adenda al documento principal estableciendo la aplicación del teletrabajo, ya sea de forma permanente o temporal. Eso quiere decir que se aplicará a nuevos contratos y en los contratos vigentes que están justamente en curso, tendrá que incorporarse a través de una adenda que modifique justamente esa situación. Entonces, también se deja la posibilidad, en base a esta normativa, a criterio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el determinar la aplicación del teletrabajo temporal, considerando justamente las necesidades específicas o por interés social o por motivo de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, si hablamos de los contratos nuevos, así como las adendas realizadas, tienen que estar debidamente refrendados por la cartera del Ministerio de Trabajo. Es decir, tienen que estar debidamente visados. En el caso de no existir contrato suscrito, ¿no es cierto?, con los trabajadores, porque tenemos también la situación de que en Bolivia es muy común la contratación de carácter verbal, y hablamos de que es una modalidad de contratación que es totalmente enmarcada en la legalidad, tomando en cuenta que estos contratos inclusive son permitidos y en ese sentido tienen un carácter indefinido permanente, debe cumplirse necesariamente con la suscripción de un contrato, reconociendo los efectos de la antigüedad y los otros derechos que son derivados hasta ese momento, desde el primer momento de la contratación. Entonces, en cualquiera de los casos, de aplicarse el teletrabajo, el teletrabajador tendrá que mantenerse a disposición y cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios que son obviamente dispuestos por el empleador o por la entidad pública, no pudiendo exceder de las horas establecidas por la normativa vigente, es decir, las 8 horas de trabajo, ¿cierto? Y en cuyo caso el empleador o la entidad pública deberá proveer al teletrabajador cuando corresponda el equipamiento y el software requeridos para una adecuada prestación de los servicios contratados, además de capacitarlo para un adecuado, ¿no es cierto?, manejo de estas tecnologías. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que el teletrabajador va a tener que cumplir con todos los protocolos de seguridad establecidos para salvaguardar no solamente su trabajo, sino la información, los mismos equipos informáticos y otros que estén bajo su custodia, permitiendo en todo caso a su empleador o la entidad pública el libre acceso a esa información que está relacionada con el teletrabajo e informando en un plazo no mayor a las 24 horas al empleador o a la entidad pública, al responsable correspondiente, cuando ese equipamiento, ese software que se encuentran bajo su custodia o cualquier problemática derivada del teletrabajo tengan algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier otro imprevisto que impida justamente su utilización, ¿no? En ese caso, habría lo que se denomina una suspensión temporal del teletrabajo. En todo caso, el teletrabajador tiene que coordinar
con la instancia técnica correspondiente las acciones a seguir para garantizar la continuidad de sus labores a través del teletrabajo, guardando confidencialidad respecto a la información de propiedad del empleador o de la entidad pública respectiva, o bien a los datos, ¿no?, que se tenga acceso como consecuencia del teletrabajo. En cuanto a la implementación de esta nueva modalidad aplicable en Bolivia, todo lo mencionado anteriormente se encuentra justamente no solo en sujeción a lo ya mencionado por la Constitución Política del Estado, sino esencialmente al plan de implementación del gobierno electrónico que ha determinado el gobierno nacional, ¿no? Y que también determinó la creación de las entidades que mencioné hace unos minutos, ¿no? Como ser la GETIC, la CGI, ¿no? Entonces, no obstante no estar normado en este momento el teletrabajo, o sea, no estar normado, perdón, en su debido momento, hablamos de cuando se promulgó la Ley General de Trabajo, el decreto reglamentario, ¿no? Previo, efectivamente, al Decreto Supremo 4218 y a la reglamentación, se tiene la situación actual de que los empleadores o las entidades públicas no solo pueden establecer temporalmente esta modalidad, atendiendo a que existen derechos fundamentales de primer orden que podrían estar en riesgo, como lo son el derecho a la vida y a la salud, ¿no es cierto?, que podrían verse afectados o vulnerados por el COVID-19, sino que ahora pueden aplicarse en virtud a la normativa propia mencionada. Por lo que en todo caso, a través de esta modalidad se van a establecer las condiciones, se van a establecer las herramientas, tecnologías, horarios, permisos, licencias, información de trabajo, entre otros. Esta modalidad, hay que decirlo también, dentro de lo que es la implementación, no puede ser impuesta a los trabajadores o a los servidores públicos. Tiene que ser consensuado y aplicado considerando necesidades específicas de la institución o por interés social o por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, como es el caso del coronavirus, del COVID-19. Y además, tiene que ser implementado, si se define hacerlo, durante la cuarentena y post-cuarentena en el país. Entonces, hagamos mención en el sentido de que el coronavirus, el COVID-19, nos va a acompañar durante bastante tiempo en el país. Entonces, si se define aplicarse esta modalidad en una determinada institución de carácter privado o de carácter público, va a tener que justamente realizarse post-cuarentena. Aquí tenemos algunos ejemplos aplicados antes de determinarse la promulgación del Decreto Supremo 4218 y su reglamentación. El Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no?, mediante un protocolo de actuación para la prevención del virus COVID-19 en el mes de marzo, dispuso, entre otras cosas, la modalidad del teletrabajo a efecto de evitar la concentración excesiva de su personal y otras tareas en función a las tareas propias de dicha entidad estatal. Y por otro lado, en cumplimiento justamente cuando ya se determinó la cuarentena total a través de lo que es el Decreto Supremo 4199, ¿no?, y con la finalidad de dar continuidad al trabajo institucional que a través de su sala plena realizó su primera reunión o sesión plenaria de manera virtual, ¿no? Ahí ya tenemos un ejemplo claro. Otro claro ejemplo está en la creación del buzón judicial, ¿no?, que incorpora e implementa de forma progresiva, lo que implica la creación de una plataforma virtual dentro del sistema Mercurio, que es habilitado por el órgano judicial del Estado plurinacional para funcionar en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los tribunales departamentales de justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, que prácticamente es una plataforma digital donde se centraliza la presentación de memoriales, de recursos, ¿no?, que están fuera del horario judicial o que están en días inhábiles o que deben presentarse por un caso de urgencia, ¿no?, o cuando está por vencer un plazo perentorio, es decir, un plazo fatal, y que en este caso se cargan a esta plataforma a través de un documento que está justamente
establecido como un memorial en formato PDF. Entonces, este servicio se lo utiliza a través de medios electrónicos, contando con un correo institucional o individual que asegura la presentación en términos de día, hora, fecha. Otro ejemplo, dentro de lo que es el mismo órgano judicial, lo tenemos a través de la celebración de audiencias judiciales virtuales, a través de la plataforma virtual Blackboard Collaborate, que ha sido habilitada y puesta en funcionamiento por la Escuela de Jueces del Estado, el EJE, a través del cual se llevan a cabo una videoconferencia con participación de las partes procesales y cuyo moderador es el juez o el presidente del tribunal a través de un link comunicado ya sea por correo electrónico, por buzón judicial una vez que es habilitado, o inclusive por vía de WhatsApp para ingresar desde una PC, una portátil, una tablet, celular, cualquier dispositivo que tenga requisitos de contar con cámara, con internet, con micrófono y con audio, ¿no? Y en ese caso, los responsables de la habilitación de esta plataforma son las oficinas gestoras de procesos en cada tribunal, ¿no?, de justicia. Esta implementación, por ejemplo, se ha dado a raíz de la promulgación también de la Ley de Abreviación Procesal Penal, la Ley 1173 del 23 de mayo del 2019, ¿no? Y a partir de ello, tenemos que el 10 de abril pasado se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, a través de esta plataforma virtual, en el Salón Rojo del Tribunal Departamental, una audiencia de carácter penal donde 5 imputados procesados por el delito de sustancias controladas en audiencia de medidas cautelares fueron justamente remitidos a los recintos penitenciarios correspondientes, tomándose en cuenta todas las medidas de bioseguridad de estos sujetos procesales. En cuanto a las modalidades del teletrabajo, hay que mencionar que, o debe reflexionarse un aspecto fundamental dentro del desarrollo de los derechos sociales, que el derecho al trabajo asegura para el trabajador y su familia una existencia digna, es decir, proporciona un sustento diario que se encuentra al mismo tiempo vinculado con las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, la propia existencia del ser humano. Entonces, conforme a lo inferido, el trabajo digno va a significar el contar con una serie de oportunidades de un trabajo productivo que permita gozar de un ingreso salarial decente, seguridad en el trabajo y protección social para el núcleo familiar y su sustento, otorgando mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la misma colectividad. En todo caso, el teletrabajo vendrá a significar el trabajo de un individuo realice desde su domicilio o en otros locales que se escoja, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. En el caso de que sea por cuenta ajena, hablamos de dependencia y subordinación, implicará justamente un trabajo que se realizará en un lugar distinto del lugar de trabajo del empleador a cambio de una remuneración justa para elaborar un producto, prestar un servicio conforme a ciertas especificaciones que son bases o parámetros de contratación que el mismo empleador impone, independientemente de quién proporciona el equipo, los materiales, insumos que van a ser utilizados para el teletrabajo y con cierto grado de autonomía. Ahora, si decimos que qué beneficios o si hay beneficios para el uso del teletrabajo, tenemos que identificar justamente que hay beneficios tanto para el trabajador como para el empleador. En el caso del, vamos a decir, del trabajador, encontramos principalmente una armonía entre la vida laboral, social y familiar, ahorro de dinero y tiempo por, vamos a decir, por los desplazamientos desde el domicilio al lugar de trabajo, mejora de la salud, reducción de estrés, motivación y por ende mayor productividad. Inclusive aquí encontramos aprendizaje continuo con constantes capacitaciones en línea, aumento a la inserción laboral de personal de área rural o que vive en área rural, personal discapacitado, reducción de casos de acoso laboral, lo que se denomina el mobbing laboral, acoso sexual, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, evitando inclusive el ausentismo o la falta de trabajo por casos de enfermedad, accidentes de trabajo, paros cívicos, convulsión social como la que hemos vivido justamente en el mes de octubre y noviembre pasado, o catástrofes naturales, epidemias, pandemias como en el presente. Y a la vez, beneficios, decíamos, para el empleador, ¿no? Entre las cuales mencionamos, ¿no? El
trabajo en comunidades diversas, apoyando a la multiculturalidad, reducción de ausentismo, falta de trabajo por los casos ya mencionados, ¿no? 2 minutos, doctor. Muchas gracias. Un compromiso, un mayor compromiso en el trabajo, constituyendo un impedimento de traslado en el transporte, mejora en el rendimiento y compromiso por parte de los trabajadores por la motivación recibida, mejores procesos de organización o reducción de casos de acoso laboral, acoso sexual, lo que ya mencionábamos, y la posibilidad de crear equipos multidisciplinarios adecuados para ayudar inclusive también no solamente en lo que es el mismo desarrollo de la oficina, sino también reducir inclusive el impacto ambiental. En todo caso, vamos a concluir señalando, ¿no?, que las nuevas tecnologías, las TIC, se encuentran cambiando de manera exponencial a la misma sociedad, ¿no? Por lo que existe una verdadera y trascendental transformación que nos conlleva a ponernos en la misma corriente del avance tecnológico, dejando de lado frecuentes y tradicionales políticas laborales, ¿no? Por horarios, además, que son más flexibles en función a las necesidades, puestos de trabajo, alcanzar resultados esperados, realizar el trabajo desde el domicilio o cualquier lugar donde se tenga acceso a Internet, utilizando dispositivos propios, o en algunos casos dotados por el propio empleador, generando trabajo por resultados y bajo una modalidad de reuniones virtuales. Entonces, sin lugar a duda, el teletrabajo o trabajo a distancia va a constituir en Bolivia una herramienta esencial que se va a adaptar y acompañar la digitalización y las nuevas formas de trabajo, impactando de tal manera que se crea un cambio sociocultural que nos muestra una implementación que inclusive debe ser incorporada e implementada ya en un futuro código del trabajo cuando se adecue, ¿no es cierto?, a nuestra realidad. Nos encontramos entonces frente a un desafío de reconocer plenamente que las relaciones laborales en el país durante y después de la pandemia del COVID-19 no van a volver a ser las mismas, lo cual nos obliga a adoptar necesariamente el uso y aplicación de instrumentos tecnológicos al interior de nuestras instituciones y en los diferentes ámbitos de las actividades, en el ámbito educativo, religioso, mercantil, judicial, ¿no?, debiendo adecuar nuestra propia estructura y organización, no solo para adecuarnos a una problemática de esta magnitud, sino también por la necesidad e íntima relación que debemos tener con las nuevas tecnologías de información y comunicación, que son las TIC, toda vez que la transformación a la era digital es imprescindible y nos lleva a avanzar al futuro. Con eso concluiría mi participación, no sin antes agradecer al doctor Emilio Barea, al doctor Carlos Crespo, por justamente permitirnos dar justamente este conocimiento, ¿no?, y esta normativa nueva. Bien, muchísimas gracias, doctor. Quiero agradecer la participación de todos ustedes y sobre todo agradecer al doctor Bush por aceptar la invitación. Damos por concluido el presente webinar. Muy buenas noches a todos.